Uzumaki fue sin duda uno de los animes que más estuve esperando en los últimos 5 años. Una adaptación animada de uno de los mejores trabajos de Junji Ito y una historia que más de uno esperaba ver animada a lo grande. Desde su anuncio por allá en 2019 captó mi atención desde el primer momento, no solo por su peculiar animación, que sería en blanco y negro, sino también por su banda sonora, compuesta por Colin Stetson, quien anteriormente había oído en una de mis películas favoritas, Hereditary. Fue en ese momento que decidí leerme el manga y me encontré con una historia bastante atrapante, con personajes peculiares y un horror único. Por lo que desde el día del anuncio de este anime le tenía muchísima, pero muchísima fe al proyecto. Sin embargo, las cosas no salieron como muchos esperábamos, pasando de ser posiblemente el mejor anime del año a ser más bien una de las grandes decepciones del 2024. Pero vamos, entremos de lleno en materia. ¿Está buena la serie? La respuesta corta es sí, dentro de todo está decente. La respuesta larga está muy lejos de ser perfecta y no es lo que merecíamos. De buenas a primeras tengo que decir que me gustó muchísimo el primer episodio en general y es lo que mejor tiene la serie. A partir del episodio 2 la serie decae enormemente, principalmente en lo que animación se refiere. Un cambio gigantesco si comparamos lo espectacular que se ve el primer episodio. Como adaptación es una completa locura, tanto en lo bueno como en lo malo. Una adaptación anime de un manga de Junji Ito tiene que ser una locura visual, y Uzumaki no es la excepción, al menos en lo que al primer episodio se refiere, con muchos momentos que parecen sacados directamente del manga con todo y su paleta de colores. Decisión que en un principio puede parecer hasta cierto punto una locura, pero les recuerdo que hablamos de Junji Ito, y eso en un caso como este sería la decisión correcta. Uzumaki nos cuenta la historia de Kirie, una joven que vive junto a su novio Shuichi en un pueblo costero de nombre Kurosu, y a pesar de lo tranquilo que puede parecer este pueblo, en él hay un ambiente muy extraño que Shuichi nota desde el primer momento, más todavía desde que empezó a notar que su padre está obsesionado con los espirales. Esta obsesión de su padre es tan grande que termina costándole la vida. Sin embargo, lo que podría parecer un simple caso de problema mental de parte de su padre, termina convirtiéndose en una espiral, nunca mejor dicho, de locuras que poco a poco irán acechando al pueblo y de la cual nuestros protagonistas serán testigos. Aunque Kirie y Shuichi son los protagonistas de la obra, la realidad es que los verdaderos protagonistas son el pueblo y las anomalías que suceden allí. Esto lo presenciamos desde el inicio de la serie y se nos deja claro en el propio manga, con cada episodio centrándose en una anomalía en concreto, pero contándonos poco a poco una historia que involucra al pueblo y a una extraña maldición que la acecha. Siendo Kirie y Shuichi los únicos que parecen notar desde el inicio lo extraño que se ha vuelto el pueblo, con situaciones bizarras como la de los amantes enrollados, un padre obsesionado con los espirales que termina convirtiéndose en uno hasta la muerte, o hasta 2 estudiantes y un maestro que se convierten en caracoles terribles. En Uzumaki, Junji Ito aprovecha para mostrar un horror bizarro y hasta cierto punto lovecraftiano que muchos esperábamos ver animado. Una adaptación anime de Uzumaki es algo que se venía pidiendo desde hace muchos años, y aunque tiene una adaptación live action estrenada por ahí en el año 2000, aún no la he visto, pero tengo entendido que parte de los eventos de la peli no tienen mucho que ver con la obra original. Por lo que una adaptación anime mucho más fiel a la obra de Junji Ito fue recibida con los brazos abiertos desde la publicación del primer tráiler. Sin embargo, aunque originalmente tenía muchas esperanzas de que Uzumaki se convirtiera en uno de los mejores animes del año debido a su espectacularidad visual que se había visto en el primer episodio, tras el segundo, así como el tercero y el cuarto, todo se vino abajo. La narrativa es algo que quiero mencionar más adelante, pero la animación de esta serie, dejando de lado su primer episodio, es realmente mala, quizás tirando incluso un poco a mediocre, siendo bajo mi punto de vista el episodio 2 el que peor se ve, con un estilo para nada parecido al del primer episodio que parecía ser una mezcla de CGI y rotoscopia junto a animación tradicional, que junto a ese blanco y negro o escala de grises para la paleta de colores hacía que todo se sintiera realmente bien. Pero claro, en este segundo episodio los movimientos de los personajes se veían terribles, diseños mal realizados y una calidad que oscilaba entre lo malo y lo mediocre. Por suerte, para el episodio 3 y el episodio 4 hay una mejora bastante notable, pero que igualmente queda muy lejos de aquello que pudimos ver en su primer episodio.
Esto bajo mi punto de vista es una mancha terrible para esta serie tan esperada por los fans, que se mantenían al día esperando el estreno desde hace ya un lustro de su anuncio. Y lo peor de todo es que no estamos ante una serie de 12 o 24 episodios, sino más bien de una y de apenas 4 episodios que adapta todo el manga, por lo que es incomprensible que durante 5 años no hayan logrado mantener la calidad aceptable en un trabajo como lo es Uzumaki, que no se merecía menos. Es terrible que pasemos de un primer episodio espectacular a otros 3 cuya animación mediocre ensucie lo que pintaba ser uno de los mejores animes del año. Al ser una serie de apenas 4 episodios, es normal que su narrativa se sienta un poco apresurada, ya que tienen que condensar 19 capítulos del manga con muchas historias, personajes y sucesos que aportan lo suyo para llevar la trama a algo de apenas 4. Es algo que, aunque puedo entender su motivo, no deja de ser algo a tomar en cuenta, puesto que hay situaciones que son dejadas sin adaptar o directamente son modificadas para agilizar el desarrollo de la trama, así como a su vez poder entrelazar las diferentes historias de una manera mucho más rápida, que a comparación del manga, inician y terminan en cada capítulo. Esto es algo que, aunque notorio en el primer episodio, realmente no se siente tanto sino hasta el segundo en adelante, donde la perspectiva de Kirie, que es algo que suele estar bastante presente en el manga y suele aportar mucha información tanto para la historia como para contarnos sobre el pueblo, es en sí completamente dejada de lado casi en su totalidad en esta adaptación. Cosa que puedo medio entender si lo que se buscaba ser una adaptación un poco más directa, y creo que para alguien que no haya leído el manga capaz ni siquiera se dé cuenta de esto, pero quien haya leído el manga se dará cuenta de buenas a primeras la ausencia de la misma. También, para poder condensar todas las historias, hubieron muchos momentos que fueron recortados para agilizar el desarrollo de la trama. Esto lo notamos en la trama de los jóvenes enamorados en el segundo episodio, donde mucho del contexto de la familia es dejada de lado, haciendo que muchas veces la historia, que tiene un poco más de sentido en el manga, en el anime sea algo un poco más pasajero. Comprensible, repito, al tratarse de una serie de apenas 4 episodios, pero que realmente yo esperaba un poco más. Si consideramos que Uzumaki es, sin lugar a dudas, uno de los animes con un desarrollo más caótico, sobre todo en estos últimos años, es casi un milagro que haya terminado saliendo, puesto que el primer estudio que animaría la serie terminó abandonando el proyecto mucho antes de su comienzo, y posteriormente un segundo estudio fue el que animó el primer episodio, y terminó abandonando la serie poco tiempo después, dejando en manos de otro estudio que, como pudo, terminó animando la serie con diferentes miembros en el staff, causando que la calidad de ambos episodios se vea afectada debido a los cambios de dirección. Una completa locura, vamos, pero en ese sentido no para algo bien. Pese a todo lo que les he comentado hasta ahora de Uzumaki, tengo que admitir que dentro de todo es quizás un gusto culposo, ya que es una serie que me logró entretener y mantener un poco el suspenso de su historia hasta los últimos segundos. Si odiamos por completo la caída en la calidad de animación, todavía nos queda una serie aceptable. No es lo que queríamos ni merecíamos los fanáticos, por supuesto, pero dentro de todo todavía es disfrutable. La última escena, que forma parte del final original que tiene esta serie, tengo que admitir que me gustó bastante y le agregó un poco más de lore a esta mítica historia que seguramente traumó a más de uno en su época. La música, por su lado, creo que es uno de los puntos más fuertes de la adaptación, puesto que desde su anuncio sabía que ese apartado no decepcionaría, ya que Colin Stetson es, para mí al menos, el mejor indicado para retratar la inestabilidad emocional y la caída a la locura de una manera perfecta con su música. Y en Uzumaki, por supuesto, no decepcionó. Sobre si recomiendo verla o no, creo que esto queda un poco más a decisión de cada uno. Pero si tengo que darte alguna recomendación de mi parte, diría que si te leíste el manga, lo mejor que puedes hacer es verte el primer episodio, ya que es una completa joyita, y de ahí saltarte a la escena final del episodio 4, que es un agregado original de la serie y le da, por así decirlo, un nuevo final. En caso de no haberte leído Uzumaki, creo que sí podrías ver la serie y seguramente la disfrutes, ya que pese a su animación muy deficiente y lo algo acelerado que puede llegar a sentirse la trama para los conocedores del manga, del resto es una adaptación que cumple bastante bien y que al menos yo llegué a disfrutar. Eso sí, recomendaría leerse el manga para que puedas quizás conocer un poco más de la historia y sobre todo conozcas también todos los momentos no adaptados o cambiados del manga en su traspaso al anime, ya que al final complementan mucho a la historia y les da un poco más de profundidad al mismo.
Personalmente hubiera preferido haber esperado un poco más de tiempo con tal de que todos los episodios mantuvieran una misma calidad visual con un trabajo de Junji Ito Manda, pero lo que obtuvimos, a pesar de haber decepcionado, tampoco creo que sea una basura de serie. Una mala planificación que claramente decepciona a muchísimos fans, una terrible mancha que será difícil de olvidar y aparentemente hace que sea imposible volver a esperar una nueva versión animada, ya no solo de Uzumaki, sino también de cualquier trabajo del talentoso Junji Ito. ¿Será que este pan está maldito y nunca tendrá una buena adaptación? Solo el tiempo lo dirá, pero Uzumaki, que era la carta perfecta para romper con este mito, terminó decepcionando. Pero ustedes qué opinan, ¿ya se vieron Uzumaki o planean hacerlo? Háganme saber todo lo que opinan allá abajo en la caja de comentarios, que yo con gusto los leo. Pueden seguirme en mis redes sociales si quieren estar más al día conmigo y por supuesto no olviden compartir el video si les gustó y suscribirse al canal, ya que de esa manera me motivan a seguir haciendo más contenido como este. Sin nada más que decir, un saludo y nos vemos en un próximo video.